para el Hotel Nirvana darles la bienvenida a este desayuno de trabajo del ciclo para conocernos mejor hacia las elecciones nacionales 2014. Hoy nos acompaña el candidato por el Partido Independiente, el doctor Pablo Mieres. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor Pablo Mieres. Gracias por aceptar esta invitación para este desayuno de trabajo, para conocernos mejor con toda la gente de nuestra zona. Le pido simplemente que pase al estrado porque el motivo de esta reunión es oírlo a usted, no a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a las autoridades del Hotel Nirvana por esta invitación. La verdad que lo agradecemos mucho, nos sentimos muy honrados de poder estar acá transmitiendo la visión del Partido Independiente de cara a lo que son estas elecciones ya tan próximas, tan cercanas en el tiempo. La idea es que podamos plantearles a ustedes cómo estamos viendo el futuro del país y las cosas que creemos que deberían pasar en el próximo periodo de gobierno, con independencia de quién sea el que le toque efectivamente ejercerlo. Simplemente decir que desde el Partido Independiente tenemos la convicción cada vez más firme de que va a haber un tiempo político diferente a partir de marzo de 2015. Y esto es con independencia de si gana o no gana el partido que actualmente está en el gobierno. Lo que parece bastante claro es que gane quien gane, el presidente electo va a tener que dialogar, conversar, buscar acuerdos, porque no va a tener mayoría propia en el Parlamento. Y esto significa básicamente dos cosas. En primer lugar, el dato de que los ciudadanos tienen un poder de decisión mayor que el que tradicionalmente tenían. ¿Ustedes se acuerdan cuando se votó la reforma constitucional del 96? Los uruguayos adquirimos una libertad electoral mayor. Antes votábamos todo atado. En un mismo día votábamos gobierno nacional y gobierno departamental y los ciudadanos no teníamos la posibilidad de votar partidos distintos al gobierno nacional que al gobierno departamental. Votábamos obligadamente a un único partido a los dos niveles de gobierno. A partir de la reforma del 96, los uruguayos podemos, y de hecho hacemos, dos elecciones distintas, separadas en el tiempo, y un día votamos gobierno nacional y luego gobierno departamental, y muchísima gente vota diferente entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Bueno, en esta elección, por primera vez, tenemos 3 votos y no 2. En esta elección, por primera vez, en la elección de octubre, no se va a elegir el presidente. Eso en 2004 no era así, porque de hecho había una posibilidad de que uno de los candidatos ganara en primera vuelta, y de hecho lo hizo. Tabaré Vázquez ganó en octubre, y por lo tanto la elección fue una elección presidencial y parlamentaria atada. En el 2009 no pasó, pero era muy probable, y en todo caso la elección fue presidencializada otra vez, porque se podía dar el caso de la elección del presidente en ese mismo día. Bueno, esta vez no. Esta vez ya hay un dato claro, es que los uruguayos tenemos 3 votos. Voto al Parlamento en octubre, voto a presidente en noviembre y voto a intendentes y alcaldes en mayo. Y eso yo creo que es una oportunidad importante para que el ciudadano pueda ejercer su libertad en su mayor expresión. Puede elegir votar Parlamento y luego votar al candidato finalista que mejor le parezca o que le parezca menos malo, según los casos, en la elección final de noviembre. Y hasta está claro también
prácticamente quiénes son los que van a disputar esa final en la segunda vuelta de noviembre. Y nosotros queremos poner el énfasis porque este es un partido que, obviamente, por todos los datos que todos manejamos, no estamos disputando la presidencia, pero sí estamos disputando espacios en el Parlamento. Y el Parlamento va a ser una cosa muy importante en el próximo periodo, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en la última década, donde en virtud del voto de los ciudadanos legítimo, el Parlamento perdió independencia, perdió poder propio, perdió capacidad de control sobre el Poder Ejecutivo. De hecho, eso ha quedado demostrado con una serie de circunstancias como la ausencia de comisiones investigadoras en el Parlamento, las comparecencias ministeriales con resultado cantado antes de que digan nada, independientemente de lo que digan, la votación de leyes inconstitucionales en una cantidad sorprendente. Bueno, todo eso ha ocurrido porque en estos años en el Parlamento ha predominado una mayoría propia de un solo partido que además funciona y ha funcionado con disciplina partidaria. Y esto es lo que va a cambiar. Lo que vamos a tener a partir del 2015 es un gobierno en donde el Parlamento va a recuperar su poder de control y obviamente también su capacidad de dar gobernabilidad, porque son las dos cosas. El Parlamento tiene que cumplir el papel de contrabalance al Poder Ejecutivo y no ser una mera polea de transmisión de las decisiones del Poder Ejecutivo, y además tiene que cumplir su tarea legislativa y de acompañamiento para que las cosas ocurran y ocurran de la mejor manera posible para todos los uruguayos. Nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando por un Parlamento independiente, en el doble sentido de la palabra, independiente del Poder Ejecutivo y además independiente en el sentido de que tenga un peso importante, una bancada parlamentaria de nuestro partido en el próximo periodo. Desde esa perspectiva del aporte que desde el Parlamento el Partido Independiente va a hacer con una bancada más numerosa y con una presencia más fuerte, tenemos además un agregado adicional, que es que cuando uno mira el mapa político, nosotros somos el único puente entre los dos bloques. Y eso es particularmente relevante en un país donde obviamente la gente ha optado por alguna de las alternativas, y cuanto más fuerte sea ese puente, más probabilidades tenemos de diálogo, de entendimientos y por lo tanto de salir adelante ante los desafíos que tenemos. Y entonces, ¿para hacer qué? Y aquí viene el contenido de la presentación. Bueno, en términos generales, nuestro diagnóstico es que lo más de fondo que debemos construir en el periodo 2015-2020 es el título de nuestro programa, que dicho sea de paso, trajimos acá un conjunto de ejemplares para los que quieran tenerlo, está disponible, lo trajimos, están allí en la mesa. El objetivo es transformar el crecimiento en desarrollo humano. Y esto ya de por sí es toda una definición de diagnóstico de la realidad y de necesidad de cambio, porque crecimiento no es desarrollo. Es imprescindible, necesario para que haya desarrollo, pero no es suficiente. Crecimiento es una de las dimensiones del desarrollo. El crecimiento tiene que ver con la economía, tiene que ver con la acumulación de ingresos y de Producto Bruto Interno, pero podemos tener crecimiento sin desarrollo, porque el desarrollo es una concepción mucho más abarcativa e integral que implica la calidad de vida de los ciudadanos en todas las dimensiones, y no solo en la dimensión económica, no solo en relación a los ingresos, al consumo o aspectos que estrictamente hacen a la vida económica. Y evidentemente hemos tenido una década excepcional, un momento excepcional en nuestra historia, que incluso algunos estudiosos del tema lo califican como el mayor crecimiento económico de toda nuestra historia, incluidas las épocas más fantásticas que el Uruguay recuerda, de la época de Maracaná y más para atrás en el tiempo del primer vallismo y más para atrás en el tiempo de la época del alambramiento de los campos y el primer desarrollo. No hay
Hoy, digamos, en términos comparados, esta década ha sido mayor en volumen, en entidad del crecimiento que cualquier otra etapa de la historia del país. Bueno, pero se está terminando el ciclo favorable. Está claro que hay un enlentecimiento y que el ciclo ya no está en su punto alto, sino que está en un punto de inflexión. Yo no digo que vayamos a una circunstancia negativa, no creo que sea así. Creemos sí que va a haber restricciones, más que las que hubo en estos años, pero no creemos en una situación de crisis y creemos que en el mediano plazo el futuro del país sigue siendo excepcional. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones valientes y avanzar en esa dirección. Porque no hay desarrollo con educación en la situación en que está, con una educación en situación catastrófica, crítica al menos. No hay desarrollo con políticas sociales de diseño asistencialista que no apuestan efectivamente a la promoción en el sentido de la reinserción social con perspectiva de integración. No hay desarrollo sin una reforma del Estado profunda que está pendiente, no hay desarrollo sin seguridad pública, no hay desarrollo con los vicios tradicionales de la política, con los acomodos, el clientelismo, la cuotificación, que lamentablemente siguen estando presentes en la política de hoy, más allá de los cambios de partido en el gobierno. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos estratégicos desde la perspectiva del Partido Independiente para alcanzar la meta del desarrollo humano, que es lo que realmente todos los uruguayos queremos y nos parece el objetivo que todavía está desde nuestro pendiente? En primer lugar, fijar marcos normativos y reglas de juego claras. Cada uno de estos puntos los vamos a desarrollar, ahora simplemente digo los titulares. Segundo, definir nuestro lugar en la región y en el mundo. Tercero, proporcionar la plataforma para el desarrollo. Cuarto, superar los corporativismos apostando a los ciudadanos. 5, reformar la educación en todos los niveles. Sexto, promover la integración social. Séptimo, recuperar la seguridad pública. Y octavo, recrear una política plural y pluralista. Con respecto al primer punto, nosotros tenemos la convicción de que este país necesita fijarse a sí mismo reglas externas, legislativas, que nos obliguen al control del gasto público. El Uruguay ha tenido históricamente una propensión a gastar tanto como lo que se crece. Tanto crezco, tanto gasto. Y eso ha sido así con independencia del signo ideológico de los distintos gobiernos que en el Uruguay ha habido. Y por lo tanto creemos que es necesario disciplinarnos. Creemos que es necesario votar una norma, una ley que establezca una regla fiscal. Es decir, que genere un ancla del gasto en relación a nuestros ingresos y a nuestro presupuesto, que impida el crecimiento de un déficit fiscal relevante como el que actualmente tenemos. Ustedes saben que cuando este gobierno asumió, obviamente todos los gobiernos presentan su presupuesto quinquenal, y en ese presupuesto quinquenal hacen proyecciones sobre lo que va a ocurrir en el total del periodo. ¿Ustedes saben cuánto era el déficit fiscal proyectado para el 2014 cuando el gobierno asumió en 2010? 0.8. ¿Saben cuál es el déficit fiscal actual? 3.3 del PBI. O sea, no ha habido conducta fiscal austera, no ha habido conducta fiscal disciplinada, ha habido un incremento del gasto al mismo ritmo que el crecimiento y sobre el crecimiento, porque el déficit se explica solamente en virtud de que el gasto ha superado las propias tendencias del crecimiento de la economía. Por lo tanto, nosotros creemos que llega el momento en que hay que votar una regla fiscal que obligue al gobierno a no poder pasar ciertos niveles de uso de recursos
Esto no es un invento nuestro, lo tiene Chile, hay normas parecidas en Estados Unidos, son normas que obligan a los gobiernos a disciplinarse, es algo así como que nos tenemos que corregir con obligaciones externas, porque si no la tentación es terrible y los gobiernos terminan gastando mucho más y cediendo a las distintas presiones. Hay que impulsar también una política económica de concepción contracíclica, que implica que cuando el ciclo de la economía está en alza hay que generar los ahorros correspondientes para luego, en los momentos de baja del ciclo, tener la capacidad y los recursos para sostener la actividad económica y apostar a la mantención del crecimiento. En eso tampoco se ha actuado en este país, ni en estos años, ni en otras épocas. No se ha actuado nunca de manera contracíclica. Hay que fortalecer los mecanismos de contralor público, el Tribunal de Cuentas, las sociedades anónimas estatales. El Tribunal de Cuentas está hoy con enormes limitaciones en materia de capacidad de control. Nosotros creemos que hay que cambiar las reglas de juego, que el Tribunal de Cuentas debería... Ustedes saben que el Tribunal de Cuentas observa una enorme cantidad de actos del gobierno, pero por el mecanismo de reiterar el gasto, los jerarcas avanzan y continúan en su decisión y no le dan bolilla al Tribunal de Cuentas. Nosotros creemos que hay un problema, que es que las observaciones son miles, y obviamente si se diera un efecto suspensivo a esas observaciones, el aparato del Estado se quedaría frenado. Pero es necesario establecer un criterio legal que distinga entre aquellos gastos relevantes en donde a nuestro juicio debería existir un efecto suspensivo de la observación del Tribunal de Cuentas y una obligación para la Administración de corregir y de acatar la observación señalada, de otros que son menos relevantes. Y ustedes saben también que, y si no saben les digo, hay decenas de sociedades anónimas de capital estatal que se han ido creando y prohijando desde las empresas públicas. Debajo de cada empresa pública hay no sé cuántas sociedades anónimas que tienen esta peculiaridad, que son de fondos del Estado, pero como son sociedades anónimas no las controla nadie, porque son del derecho privado. Son plata de todos puesta a andar en sociedades que son sociedades de capital privado. Estas cosas tienen que terminarse. Acá las sociedades anónimas de capital estatal deberían estar limitadas y además sometidas al control también del Tribunal de Cuentas, porque al fin y al cabo es plata de todos los uruguayos. Algunas de esas sociedades anónimas, hay gente en la jerga de alguna de las empresas públicas que las llama manpower, porque son una agencia de colocación. Es decir, son instrumentos para colocar amigos y son sociedades que no tienen ningún otro fundamento que ese. Entonces, lo otro que necesitamos es generar certeza y previsibilidad en las orientaciones de política macroeconómica. Un poco lo que al comienzo de este gobierno se pretendió hacer en el famoso almuerzo en el Conrad, allá en febrero del 2010, donde Mujica mandó señales muy claras de que no iba a haber cambios en la regla de juego. Bueno, en el transcurrir de estos años ha habido cambios en la regla de juego y se ha perdido esa sensación de certeza que es clave para que el país siga siendo un país que tenga capacidad de captar inversiones, que tenga capacidad de darle señales al mundo productivo de nuevas inversiones para que puedan reinvertir, para que tengan... Y bueno, y acá ha habido un cambio, un movimiento, una cierta incertidumbre que nace del hecho confesado de que en este periodo tuvimos dos equipos de gobierno, económicos, uno desde el Ministerio de Economía y otro de la OPP. Ya eso nomás genera sensación de incertidumbre, porque no se sabe dónde se toman las decisiones y cuáles son las decisiones que se van a tomar y en qué dirección van a ir. Entonces tenemos que recuperar la certeza y la previsibilidad, porque para un país pequeño particularmente es relevante que ese valor esté logrado y preservado, porque es lo que genera el marco para que los actores que invierten y que apuestan al crecimiento del país puedan seguir haciéndolo. Y por supuesto,
deberíamos realizar una profunda reforma del Estado con especial énfasis en las empresas públicas. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero nosotros tenemos una opinión muy crítica de cómo las empresas públicas y sobre todo sus conducciones manejan ese instrumento. Es un instrumento estratégico, es un instrumento clave para la competitividad de nuestro país. En buena medida, los precios de nuestros productos y de nuestros servicios tienen un componente decisivo en las tarifas públicas. En el Uruguay, las empresas públicas son un factor muy relevante en la ecuación económica de nuestras actividades productivas. ¿Y cuál es el funcionamiento? El funcionamiento es que son un botín político. Acá cada vez que gana un partido lo convierte a las empresas públicas en un lugar de poder, en un lugar de autobombo, de despilfarro. Yo me pregunto, ¿por qué empresas públicas que son monopólicas invierten en publicidad? Pero no un poquito, toneladas de plata en publicidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el mercado que están disputando? ¿Tienen mercado cautivo? No tienen ninguna cosa a ganar y sin embargo gastan y gastan y gastan. Y uno ve publicidad de una calidad espectacular que significa una publicidad muy cara, con una pauta además muy frecuente. ¿Y con qué objetivo? Nada. En todo caso, el autobombo de sus jerarcas. Y el uso de esos instrumentos para las carreras políticas. Antes, en época de blancos y colorados, ahora, en época del Frente Amplio. Exactamente igual. Es decir, ubicar personas al frente de las empresas públicas que luego están preparando su carrera político-electoral desde un lugar privilegiado con el uso de recursos públicos, porque es muy fácil ser empresario con plata ajena, ¿no es cierto? O sea, es todo lo contrario del concepto de empresario. El jerarca de una empresa pública es un empresario con plata ajena, y si le va bien, fenómeno, y si le va mal, la pagamos todos, pero él no la paga. Ahí tenemos algunos déficits en el balance de ANCAP del año pasado, 170 millones de dólares de déficit, una empresa que es monopólica y que invirtió en publicidad, la pucha, invirtió una barbaridad de plata en publicidad, hasta el punto de que su consigna en algunos momentos de campaña publicitaria de ANCAP es exactamente la misma que luego utilizó su expresidente para lanzar su lista en la campaña electoral posterior, lo cual está en el límite de lo jurídicamente aceptable, ¿no es verdad? Entonces hay que reformar las empresas públicas, hay que prohibir la publicidad de los entes monopólicos, hay que prohibir, yo creo que de una vez por todas tendríamos que resolver que los directivos de las empresas públicas no tengan una inhabilitación por 4 años para luego el último año lanzarse a la carrera electoral, que directamente haya una disyuntiva, que haya políticos profesionales, técnicos, que asumen cargos de confianza política en las empresas públicas, pero que entonces saben que ese es un camino y se dedican a administrar las empresas y después no entran a la carrera electoral, y políticos que hacen su carrera electoral y que por lo tanto son candidatos a cargos públicos, etcétera. Pero nos haría mucho bien que cuando un político ingresa a un cargo en una empresa pública tuviera como horizonte que no puede volver luego a la arena electoral, sino que tiene que dedicarse a hacer que esa empresa sea lo mejor posible, y ese es su rol y ese es su perfil profesional. Tenemos que cambiar sustancialmente el funcionamiento de las empresas públicas. En segundo lugar, definir nuestro lugar en la región y en el mundo. Yo creo que hay que pensar con una mirada de largo plazo y hay que desarrollar con firmeza nuestra estrategia de apertura al mundo. Esto no quiere decir, yo no estoy de acuerdo con algunas posturas que hablan de salirse del Mercosur. No, porque el Mercosur genera todavía algunas ventajas, y porque además no es necesario.
porque en el Mercosur nadie cumple las reglas, salvo nosotros. Los únicos buenos alumnos del Mercosur somos los uruguayos. Los argentinos, los brasileños, los paraguayos hacen lo que mejor les parece, porque han tomado cuenta de que ese Mercosur ya no funciona desde el punto de vista de lo que pretendía ser, como un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de integración económica y no solo comercial. Hoy es un cierto corsé, si lo entendemos de manera disciplinada. Y el Uruguay debe actuar en función de sus intereses. Y las oportunidades que tenemos de cara al futuro son enormes. El Uruguay debería dar un paso firme, ya no de ser observador en la Alianza del Pacífico, sino de integrarse a la Alianza del Pacífico. Esa Alianza del Pacífico que está avanzando mucho más rápido que el Mercosur y que integran Chile, Perú, Colombia y México. Uruguay tiene que colgarse de ese acuerdo y empezar a participar activamente. Pero sobre todo tiene que aprovechar una oportunidad que se nos viene, que no es muy conocida, pero que es muy importante, que es la posibilidad de integrarnos a un acuerdo mucho más global, donde están presentes casi todos los grandes jugadores del mundo, que es la Alianza Transpacífico, que integran Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, México. Ese es el gran futuro del mundo, porque, como ustedes saben, el centro del mundo se corrió del Atlántico al Pacífico. Y hay que estar ahí. Y Uruguay tiene la oportunidad de estar allí, porque hay una chance en el año próximo, o sea, en el próximo gobierno, para que Uruguay, Colombia, Costa Rica y Panamá se incorporen a ese acuerdo. Y este no es un tren que se deja pasar, esta es una estación completa de trenes que no se puede dejar pasar. Tenemos que incorporarnos a ese acuerdo porque esa es la gran oportunidad para un país como Uruguay, que por supuesto siempre ha sido un país exportador de mirada hacia afuera porque no tiene otra alternativa, porque su mercado interno es pequeñísimo y porque nuestras oportunidades están en abrir mercados, en acceder a mercados y en venderle al mundo. Bueno, ahí está una gran oportunidad y yo les digo, no podemos subordinar nuestras oportunidades a concepciones ideológicas que a la hora de la verdad ninguno toma en consideración, porque al final en los gobiernos lo que priman son los intereses a la hora de tomar decisiones en materia de política internacional y no si aquel tiene el mismo tono ideológico que yo o si es amigo o no amigo desde el punto de vista de la política y de la ideología. Acá hay que ser muy claros, hay que aprovechar las oportunidades y hay que promover con fuerza, con intensidad, una apertura al mundo desde el Mercosur, sin irnos del Mercosur, pero asumiendo que el Mercosur en este momento ha fracasado, quizás en el futuro pueda revivirse, y dejarlo como un espacio en el que uno transita, pero no que se convierta en un límite como lo ha sido en estos años, en donde muchas veces, cuando se iban a tomar decisiones, la opinión contraria de Brasil o de Argentina determinó que Uruguay se frenara y perdiera oportunidades relevantes. Proporcionar la plataforma para el desarrollo. Tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo en términos de infraestructura. El lunes veníamos con nuestro compañero Daniel Pérez, que es nuestro candidato a diputado por el departamento de Colonia, vinimos a la inauguración de Montes del Plata. Y a la entrada, en la rotonda para el ingreso a Montes del Plata, había un grupo de vecinos manifestando con pancartas, reclamando por el estado de las rutas. Y nosotros, la verdad, paramos, bajamos y los saludamos y le dijimos que tenían toda la razón. Porque cualquiera que ande por las rutas de la patria sabe que son vergonzosas. Que este país que ha crecido tanto como nunca en la historia
Sin embargo, este gobierno no invirtió un mango, bueno, puso alguna plata para hacer un mantenimiento mínimo, pero el estado de las rutas es cada vez peor. El estado de las rutas es incompatible con un país que crece. Y el gobierno no invirtió lo que tenía que invertir para superar esa situación y hoy estamos en una situación límite. Hoy estamos en una situación que se ha convertido en un cuello de botella para el crecimiento. Basta agarrar la ruta que sale de Nueva Palmira para Cardona o de Nueva Palmira para Dolores o la que quieran. Y ni hablar si vamos a Durazno, a Rocha o Artigas. Es una vergüenza. Y lo que pasa es que por las mismas carreteras que teníamos hace 10 años, hoy transita una infinidad mayor de camiones y camiones y camiones, que está bárbaro. Este es el contraste terrible. Uno va por los caminos de la patria y se asombra de ver cada vez que uno sale aparece un emprendimiento nuevo al costado de la carretera, un silo nuevo, es fantástico. Florece el país, está en un proceso de crecimiento, de transformación productiva espectacular. Pero el contraste es que todo eso está sustentado en una red vial que es incompatible. Y acá, cuando este gobierno empezó, nos dijo a todos, cuando se votó el presupuesto, que no había recursos presupuestales para la inversión en infraestructura, que por lo tanto la solución era la aprobación de una ley, que era la Ley de Participación Público-Privada, y que a través de la inversión privada en acuerdo con el Estado se iba a invertir fuertemente en la infraestructura y que de ese modo íbamos a tener la solución al problema. Bueno, esa ley se votó en el Parlamento, se votó con el apoyo de todos los partidos, de los 4 partidos, se votó por unanimidad, se votó y está vigente hace 3 años. ¿Ustedes saben cuántos proyectos se implementaron a través de la Ley de Participación Público-Privada en estos 3 años? 1. Y es para construir una cárcel. Kilómetros de ruta, 0. Absolutamente nada. Y ese es el fracaso, es uno de los fracasos más profundos del actual gobierno. Pero además, el instrumento está, y nosotros lo reivindicamos, porque sabemos que la inversión en infraestructura con recursos presupuestales tiene límites, y va a tener más límites en el presupuesto del año que viene, que va a ser un presupuesto en condiciones menos favorables que el anterior. Por eso, ojo con los que vienen a vender versos sobre eliminación de impuestos. ¿Ustedes se acuerdan en 2009 la propuesta del Frente Amplio? Vamos a bajar 2 puntos de IVA. Lo dijeron en 2009. Pasaron 5 años y ahora que estamos en campaña electoral se votó la Ley de Inclusión Financiera que por una vía oblicua termina cumpliendo una promesa que se planteó hace 5 años. Entonces, ojo cuando algunos dicen vamos a eliminar el IRPF o vamos a reducir tal cosa y tal otra, porque a la hora de la verdad, ojalá pudiéramos, pero a la hora de la verdad, con 3,3% de déficit fiscal y una perspectiva de la economía que no es precisamente de gran crecimiento, ojo con comernos las pastillas de las promesas electorales en materia de más gastos y menos impuestos. Ese cálculo cualquiera lo contrapone con la economía de su familia y se da cuenta que no funciona. Para generar más gasto hay que tener más ingresos. Y para generar más ingresos hay que generar más producción y más desarrollo y hay que lograr este tipo de cosas. Y nosotros somos partidarios de usar ese instrumento que está ahí, de ajustarlo si es necesario para que sea mucho más veloz en su instrumentación, pero la clave es captar inversión privada para inversión en infraestructura y tomar préstamos internacionales de organismos internacionales, porque son líneas de crédito blandas con tasas de interés bajas y que además se pagan solos, porque si yo invierto en caminería aumento la capacidad productiva de las distintas zonas donde la caminería mejora, porque uno de los problemas que tenemos hoy es sacar la producción de los predios, es cómo se transporta la producción, es muy caro,
es muy caro. Bueno, está esa historia famosa que no sé quién fue el origen, pero que yo la he escuchado N veces, que es más caro transportar la producción desde Tacuarembó a Nueva Palmira que Nueva Palmira a China. Y aparentemente dicen que es más de una vez más caro, o sea que es una cosa increíble. Bueno, entonces tenemos que apostar a una recuperación infraestructural, es uno de los objetivos de primer orden del próximo periodo de gobierno, y también tenemos que asumir la diversificación de la matriz productiva, sin miedos. Hay oportunidades de desarrollo productivo diverso, variado. ¿Se acuerdan todos los temores que había con la forestación? Hubo momentos en donde se decía la forestación va a terminar con la ganadería. Hoy las vacas pastan abajo de los árboles y se encontró que hay sinergia entre la producción forestal y la producción ganadera. Hay que apostar a una diversificación de la matriz productiva, siempre con los estándares ambientales más altos y más exigentes. Por eso nosotros planteamos la necesidad de crear un Ministerio de Medio Ambiente, porque ya no alcanza con la Dinama. La Dinama está sobrepasada, no tiene capacidad operativa y el riesgo que tenemos es que al no tener la capacidad operativa, los recursos humanos disponibles en cantidad suficiente, corremos el riesgo de que bajen las exigencias o que demoren demasiado en las evaluaciones y en las autorizaciones. Cualquiera de los dos casos la solución es mala. Por lo tanto, ahí hay que jugar fuerte a un Ministerio de Medio Ambiente que nos dé garantías a todos de un desarrollo sostenible y sustentable. La competitividad, no hay historias con esto. Si queremos ser competitivos tenemos que tener precios mejores en el mercado internacional y eso implica una política de reducción de los costos de producción y particularmente de las tarifas públicas a partir de empresas públicas reformadas para ponerlas al servicio de la sociedad y no de la política. Luego, nosotros creemos que muchos de los bloqueos provienen del poder de los corporativismos. Y acá también hay que reequilibrar la balanza. Y esto no va en un sentido crítico a los actores corporativos. Los actores corporativos son fundamentales en una democracia. Son los que representan los intereses particulares, los sindicatos, las agremiaciones empresariales, las comisiones de fomento, los clubes de fútbol, la enorme cantidad de actores sociales que andan en la vuelta en una sociedad, son parte del sentir democrático de un país. Pero tienen una particularidad, que es que defienden intereses propios. Y está bien. ¿Cuál es la función de un sindicato? Defender a sus trabajadores, defender el interés de sus trabajadores, reivindicar demandas de sus trabajadores, tratar de mejorar en la mayor medida posible la calidad de vida de sus representados. Y lo mismo la gremial empresarial tal o el gremio de tales y de cuales. El tema es que la política y los partidos se supone que tenemos que hacernos cargo de los intereses generales. Y esa es la gran diferencia entre un partido político y las corporaciones. Las corporaciones tienen que presionar, para eso están, pero el partido tiene que tener la capacidad de tener distancia con respecto al mundo corporativo y articular los intereses, incorporando a toda esa gente que no tiene voz, porque no está representada en ninguna corporación. Los ciudadanos de a pie, los que al fin y al cabo sostienen el funcionamiento del país con su trabajo y con su esfuerzo y con su responsabilidad. Los que no tienen padrino, decimos nosotros. Los que no tienen un padrino en el Estado o un sindicato que los defienda o un gremio que los defienda. Bueno, toda esa gente, el sistema político se tiene que hacer cargo porque si no, si la cosa se corporativiza, ganan los intereses particulares y pierde el interés general. Y nosotros creemos que acá hay que reequilibrar porque ha habido en estos años un incremento del peso corporativo a la hora de la toma de decisiones que ha afectado, lo digo por ejemplo en el caso de la educación, ha habido un peso de los gremios docentes del cual terminan pagando la cuenta los chiquilines, porque cuando se bloquea un cambio en la educación, los que pierden son los gurises, los estudiantes,
los que no aprenden, los que desertan, los que repiten, los que no logran acceder a aprendizajes adecuados para tener éxito en la vida. Entonces, el sistema político tiene que tener en cuenta esto y tiene que privilegiar a aquellos que viven de su esfuerzo, que se rompen el lomo, que trabajan y pagan sus impuestos con responsabilidad, y en ese sentido tenemos que volver a un equilibrio mayor en la sociedad. Reformar la educación en todos los niveles, para nosotros es el tema 1. Educación, seguridad, salud, infraestructura, reforma del Estado, son los 5 asuntos principales que el Uruguay tiene que resolver en el próximo periodo de gobierno. Pero de los 5, el 1 para nosotros es la educación, porque además está en una situación dramática, está en una situación de extrema dificultad. Por supuesto, yo vengo a decirlo acá, en este departamento que tiene varios de los liceos públicos de mejor calificación, cuídenlos, pero además de ellos sale la receta. Estoy hablando de los liceos de Nueva Helvecia, Rosario, de Nueva Palmira, son ejemplares desde el punto de vista de sus tasas de repetición y de deserción. Eso es un gran valor. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la magia? No hay historias, no hay misterios. La magia es tener equipos docentes estables, docentes instalados en un solo lugar, concentrados en un mismo lugar, con la posibilidad de conocer a los chiquilines, de acompañarlos, de entenderlos y de generar el contexto razonable para que los aprendizajes ocurran. Los chiquilines de ahora no son más burros o menos capaces que los de otras generaciones. Lo que ha cambiado es el contexto. Ha cambiado, por supuesto, la institución familiar, que ha sufrido una crisis y un deterioro muy profundo, y ha cambiado el sistema educativo, que ha perdido esa relación personalizada que históricamente había tenido y sin la cual no es posible que se produzca el milagro educativo, que es el aprendizaje. Yo no tengo dudas de que si el Uruguay pone en marcha un modelo de reforma de la gestión de los centros educativos, liceos y escuelas técnicas y escuelas de primaria, en base a la idea de la comunidad educativa, con equipos docentes estables, no con docentes que saltan de un lado para otro y que tienen sus horas picoteadas entre distintos lados, con docentes que no tienen que elegir horas todos los años porque no se sabe dónde van a terminar, sino construir estabilidad, equipos con un director que además tenga margen de maniobra, toma de decisiones, capacidad e iniciativa pedagógica, que se vincule con los actores de la comunidad local, que dialogue con los padres. La repetición y la deserción bajan radicalmente en muy pocos años. No tengo ninguna duda, porque los liceos que hacen eso funcionan así, logran esos resultados. Y ahí es la clave del cambio educativo. No es todo, ni mucho menos, porque tenemos problemas de contenidos. Creo que hay que hacer una revisión muy grande de qué es lo que se enseña. Fíjense que hay un estudio publicado hace un par de años que concluye que los gurises en enseñanza media, por permanecer en el sistema educativo, no mejoran sus posibilidades de mejor empleo. Es terrible, porque entonces ¿eso qué quiere decir? ¿Para qué me quedo si no me voy antes y aprovecho? O sea, que si yo me quedo en segundo, en tercero, en cuarto de liceo, aprobado, voy a conseguir más o menos el mismo trabajo y la misma remuneración que si termino segundo, que si termino tercero o si termino cuarto. Si eso es así, y esa investigación demuestra que es así, implica que estamos enseñando cosas que no sirven y que no se están enseñando cosas que son necesarias. Entonces tenemos que rediscutir el tema de las competencias, es decir, qué aptitudes debe adquirir un chiquilín cuando termina cada nivel educativo y que hagan la diferencia, que el aprender suponga una gran diferencia, porque ese es un incentivo central para permanecer en el sistema educativo. Ustedes saben, yo lo digo esto porque a veces hay gente que pone el grito en el cielo, pero hay que ser realistas,
La educación cumple básicamente en una sociedad, desde que el mundo es mundo, dos funciones. Una de socialización, de transmisión de normas y valores, de crear pautas de conducta en las nuevas generaciones que permitan la integración social, junto con la familia. Son los dos grandes, y los medios de comunicación. Son los tres grandes factores de socialización, pero la educación es clave. Y la otra es que lo prepare para una inserción adecuada en el mercado. O sea, la educación tiene que estar relacionada con el mundo del trabajo. Y a veces cuando uno dice eso, saltan algunos y dicen, no, que no se puede educar para el mercado, que eso es capitalista. Escúchenme, desde que el mundo, el sentido del sistema educativo es ese. Es decir, darle al estudiante los instrumentos, los conocimientos, las destrezas, las competencias para tener éxito en su inserción adulta, en el mundo laboral. Y para eso hay que saber qué pasa con el mundo laboral y hay que vincular los contenidos educativos con las oportunidades del mundo laboral. Pero está en la tapa del libro. En Uruguay eso está quebrado y hay que redefinirlo y hay que rediscutirlo. Entonces se ofrecen a veces cursos de cosas que ya no son útiles para nada. O se enseñan cosas que son más útiles para concursar con éxito en Salven el Millón que para tener éxito en la inserción laboral. Porque se pregunta, es esa cultura enciclopédica, fuertemente humanista. Hay que terminar con la división entre educación técnica y educación no técnica. No existe la educación no técnica aislada y no existe la educación técnica sin componentes no técnicos. Acá hay que ir a un esquema donde hay que ir a un esquema de 9 años de formación básica, que es lo que hacen en el mundo donde la educación funciona mejor. O sea, de 4 a 14, un trayecto único, continuo, que no son 6 años de escuela y los 3 de liceo, son 9 años de educación básica. Y después, mucha oferta muy variada y muy transversalizada, con oportunidades de cruces y de cambios, derribando el muro de la educación técnica y la no técnica, ofreciendo carreras cortas, capacitaciones, algunas para ingresar a la universidad, otras para salidas laborales más cercanas, pero tenemos que romper con ese 37% de egreso de enseñanza media, que es una vergüenza. El Uruguay está abajo del 10º lugar en América Latina en la tasa de egreso de enseñanza media. O sea, 1 de cada 3 chiquilines en edad de terminar secundaria, solo 1 termina. Hay 2 de cada 3 que se quedan por el camino. Estamos atrás de buena parte de América Latina. Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, los que quieran. Todos tienen tasas de egreso más altas que nosotros. Y el camino no es bajar la exigencia para que salven y entonces marquen. Ese es el camino equivocado, ese es el camino de barrer para abajo de la alfombra. El camino es que aprendan, pero el camino es que hagamos una gran reforma educativa y para eso hay que afirmar la conducción política. La educación, como cualquier política pública, tiene que ser liderada, dirigida por los representantes del pueblo, que son los que elige la gente. Y por supuesto que hay que escuchar a los actores, a los gremios, sí, hay que escucharlos. Y hay que atenderlos, y hay que dialogar, y hay que buscar entendimientos. Pero no hay que cogobernar. El gobierno es del poder político, que es aquellas personas a las que la gente las elige para llevar adelante las políticas en los distintos ámbitos. Promover la integración social. Tenemos una tasa de pobreza histórica, y esto hay que reconocerlo. Yo creo que son cosas que vale destacarlas. Así como reconocimos el crecimiento, también hay que reconocer que hoy tenemos un 11% de población en situación de pobreza y eso es una tasa histórica, es la primera vez en la historia que marcamos tan bajo. 0,5 de indigencia, 11% de pobres. Pero reducir la pobreza no es recuperar la integración social. Son dos cosas distintas. Reducir la pobreza tiene que ver con los ingresos de las familias. Y obviamente en un país que ha crecido a las tasas que ha crecido este país, obviamente la pobreza tenía que reducirse. Creo que igual es un gran éxito, o sea, no estoy dándolo como una cosa sin valor, es valioso, pero no alcanza. Tenemos que recuperar la integración social, que es la recuperación del sentido de que hay un conjunto de normas y valores
culturales que compartimos todos y que son respetados por todos. Y eso se ha quebrado en el Uruguay. Y el crecimiento y la reducción de la pobreza no lo han recuperado. Y para eso necesitamos políticas sociales integradoras, que son políticas sociales promocionales y no asistenciales. No digo que todo lo que se esté haciendo en políticas sociales sea asistencial, hay cosas que no. Pero, en términos generales, hay un debe muy grande en esta materia. Necesitamos que el apoyo que el Estado tiene que dar a los más débiles, obviamente nosotros estamos totalmente de acuerdo con la existencia de un Ministerio de Desarrollo Social, con la existencia de instrumentos de políticas sociales fuertes, pero el objetivo de las políticas sociales es que la persona vuelva a valerse por sí misma, que vuelva a pedalear sola, no que se convierta en un dependiente del Estado, porque eso a la corta o a la larga es clientelismo político, porque eso a la corta o a la larga no es dignidad humana. Que una persona viva del subsidio estatal no es digno. Es necesario, sí, mientras la persona no logra recuperar su capacidad de valerse. Pero yo tengo que hacer desde el Estado para que ese apoyo sea un apoyo condicionado, un apoyo con empuje para salir adelante, para recuperar su capacidad de valerse por sí mismo. Y en eso estamos muy mal. Se ha generado un sistema en donde hay una tendencia en mucha gente a mantener esa dependencia. Y eso termina tarde o temprano en una situación crítica desde el punto de vista de lo que implica la dignidad de la persona. O sea, cuando yo le exijo a alguien, no le exijo por ser malo ni por tomarme revancha, le exijo por su bien. Porque lo que yo quiero es que esa persona vuelva a trabajar y que vuelva a tener su propio sustento y que no necesite el subsidio del Estado. La seguridad pública. Bueno, nosotros estamos convencidos de que el camino no pasa por aumentar penas ni incrementar figuras delictivas. Ese camino fracasó acá y fracasa en todas partes del mundo. El Uruguay en los 90 votó la Ley de Seguridad Ciudadana, incrementó delitos, aumentó penas. En el 2000, primera ley de urgencia, incrementó delitos, aumentó penas. ¿Qué pasó? Las estadísticas delictivas no hicieron otra cosa que seguir aumentando y creciendo desde hace 20, 25 años en adelante, siempre ha ocurrido en esa misma línea. Lo mismo que bajar la edad de imputabilidad es una propuesta que no va a la solución del problema. Tiene como supuesto una idea que es falsa, que es que buena parte del problema de la inseguridad tiene que ver con los menores infractores. Y uno mira los números y no es verdad. Los números son categóricos. Hay en nuestro país alrededor de 11.000 personas privadas de libertad por haber cometido delitos. De ellas, 800 son menores de 18 años. Y de 16 y 17, que es la norma, que es a lo que se refiere la propuesta de reforma, 400. A mí que me expliquen qué impacto puede tener un cambio en el castigo, en las penas de personas de 16 y 17 años, que se las trataría como adultos a los efectos de la pena, siempre que el juez interprete que son maduros. O sea, también tomen en cuenta que para aquellos que piensan que esto es una solución, estamos hablando de que esta norma se va a aplicar para los 16 y 17 años solo para delitos graves y siempre y cuando el juez entienda que tienen la madurez suficiente como para ser tratados como adultos. Y además, en cualquier caso, van a ir a centros especiales de rehabilitación adolescente. ¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos actualmente? Prácticamente mínima, es decir, la idea de que los de 16 y 17 años se le va a aplicar penas de adultos, pero si el juez le parece que es así. O sea, el impacto en el cambio de la seguridad es inexistente, es absolutamente inexistente, pero además tiene un error muy grave, que es esa idea de culpabilizar a los menores. Y el problema de la inseguridad es un problema de los adultos, pero el problema de la inseguridad es más que un problema de los adultos, es un problema del sistema político. Los responsables reales es el sistema político. Los responsables reales de la inseguridad de este país son los presupuestos de hambre que le votábamos al Ministerio del Interior durante años. La responsabilidad real de la inseguridad es haber dejado caer a la policía
durante décadas, no ahora en los últimos años, décadas para atrás, cuando se votaban presupuestos con salarios que hacían que el policía no pudiera vivir de su salario, cuando no se votaba inversión en armamento, en tecnología, en chalecos antibalas, les cobraban las balas cuando practicaban tiro al blanco, uniformes. Esa es la razón de la caída de la seguridad. Esa y la crisis de la integración social. Además de la crisis de la integración social, en paralelo dejamos caer a la policía. La policía perdió profesionalismo, perdió prestigio, perdió ingresos. Se inventó el famoso servicio 222, que es la cosa más terrible que le ha pasado a la policía. Porque, ¿qué se hizo? Y estamos hablando de épocas de gobierno de blancos y colorados. ¿Qué se hizo? Se le hizo trabajar a la policía 16 horas diarias, 8 como policías y 8 como guardias de seguridad privado, pagado por el Ministerio del Interior, pero con plata del sector privado. ¿Y qué puede pasar con una policía que labura 16 horas diarias y que además el riesgo que tiene es de perder la otra, las 8 horas privadas? Porque las 8 horas como policía las tiene como inamovibles. Y bueno, lo que pasa es que se cae todo. Y se cayó todo. Y se cayó todo. Y tenemos una policía que ahora recién, en este último periodo de gobierno, por acuerdo entre todos los partidos, se tomaron algunas medidas en un sentido lógico. Mejorar la remuneración, ir eliminando el servicio 222, invertir en armamento y en tecnología, descongestionar las cárceles por construcción de nuevas cárceles. Les decía que el único proyecto de asociación público-privado es una cárcel, pero eso va a permitir tener un cierto eliminar el hacinamiento. Estas cosas se han hecho en el último periodo, pero llevamos 20 años de caída. La gente no confía en la policía. Y ¿saben qué? El delincuente cuando va a cometer delitos no piensa si le tocan 10 años, 20 o 35. Lo que piensa es si lo van a agarrar. Y lo que él saca en conclusión es que no lo van a agarrar. Que la probabilidad de que lo agarren es baja. Es bajísima. Entonces, si la probabilidad de que lo agarren es baja, se nos complica el panorama. Entonces, ¿cuál es el camino para recuperar la seguridad? No hay otro. Es profesionalizar, fortalecer, invertir en una policía que recupere el prestigio social, que tenga muy buenos ingresos, que tenga la mejor tecnología, que esté bien armada, que esté bien entrenada, que se capacite permanentemente. Como decía el otro día, estábamos en una reunión con Cambado, con los almaceneros y baristas de Montevideo, y decía uno que había tenido un problema de seguridad. Un policía nunca le gana una carrera a un chorro. Siempre el chorro corre mucho, pero mucho más rápido. Y bueno, y ahí empieza el lío. Ahí empieza el lío. Entonces estamos en el horno, pero no nos engañemos, no nos formulemos espejismos, votamos leyes para agregar penas y no sé cuánto y no sé qué, bajamos la edad de imputabilidad. No, no, el tema va por otro lado. El tema es que el instrumento que tiene el Estado, la sociedad, para defenderse del delincuente está mal y hay que fortalecerlo, corregirlo, rearmarlo e invertir en ello. No hay otra. Y finalmente, bueno, lo que decía al principio, yo creo que vamos a entrar en un país con una política más plural, más pluralista. Fíjense, en estos años de mayorías absolutas, la línea de defensa institucional la tuvo que ejercer el Poder Judicial. Como el Parlamento no controla, entonces se votan leyes inconstitucionales. ¿Y quién frena la inconstitucionalidad de la ley? La Suprema Corte de Justicia, declarando varias leyes inconstitucionales en ejercicio de sus facultades que la Constitución le establece. Pero el Parlamento debió haber controlado y no haber votado leyes que se sabía, en muchos casos, yo hay cosas que no entiendo realmente, Cuando hay legisladores del partido de gobierno que declaran en la propia fundamentación de voto que hay una ley, que esa ley que están discutiendo es inconstitucional, porque viola la Constitución de la República, y después terminan diciendo, pero por disciplina partidaria la vamos a votar, y levantan la mano. Es una inversión de los valores. Yo se los digo con franqueza,
Es muy grave que un parlamentario ponga por encima la obediencia debida al partido que el respeto a la Constitución. De eso estamos hablando. Porque al final le podrán poner todo el recubrimiento discursivo que quieran, pero la verdad es que cuando un legislador dice expresamente que hay una ley que es inconstitucional pero que la vota por disciplina partidaria, está invirtiendo el orden de los valores institucionales de la democracia. Antes que nada, yo tengo que respetar la Constitución y las leyes. La política está debajo de la Constitución, al revés, está limitada por la Constitución y las leyes. Y lo que la Constitución y las leyes prohíben es el límite de la política. Y no al revés. Cuando yo pongo por encima la lealtad al partido, estoy quebrando ese criterio y me parece muy grave. Pero entonces el Poder Judicial ha salido a defender los límites de la institucionalidad y ha tenido también la valentía, o mejor dicho, el cumplimiento del deber de procesar jerarcas cuando el Parlamento miró para el costado. El Parlamento se negó a investigar casos muy obvios, como el caso Pluna, como el caso ACE, y termina la justicia dictaminando. Pero el Parlamento debió haber actuado mucho antes, y no lo hizo. Por eso es tan importante que tengamos en el próximo periodo un gobierno más distribuido y donde el Parlamento recupere su capacidad de control sobre el Poder Ejecutivo. En síntesis, se puede y se debe convertir el crecimiento en desarrollo y no hay excusas. El país tiene todo para ser un país mucho mejor, para ser un país con desarrollo humano. Y es muy grave la responsabilidad si no aprovechamos esas oportunidades. Ahora, para hacerlo hay que tomar decisiones valientes, muchas de las cuales acá acabamos de presentar. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.